Entonces, la primera misión transcultural en Nuevo Testamento, nosotros vemos aquí en que Jesús fue a la aldea de los samaritanos. ¿Mm? Este evento, este suceso transcultural, fue una tarea que aparece en la Biblia, ah, y nosotros recordamos que los judíos, los samaritanos ni siquiera hablaban entre ellos. Los judíos para ir allá al norte, a Galilea, daba una vuelta, ¿no? Para no pasar por la tierra de los samaritanos, eran enemigos. Por esta razón que cuando Jesús hablaba con esta mujer samaritana, los discípulos habían ido fuera de la aldea para comprar los alimentos. Allí se ve que mutuamente despreciaban, ignoraban y descalificaban. Había una cierta discriminación entre dos pueblos, pero sin embargo Jesús fue a evangelizar a este pueblo. ¿Mm? Jesús, que vino al mundo, no trataba de evangelizar, salvar solamente al pueblo judío o Israel, sino a todo el mundo, a todas las almas. Por eso ese versículo famoso, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿no? Entonces, Jesús mismo fue eh, a evangelizar, a, y después esta mujer también, ¿m? A través de esta mujer, como puente, ella después tiró todas las tinajas y fue a la aldea y habló de Jesús, que ha venido el Mesías, ¿no? Entonces, Jesús saltó esa barrera, no solamente cultural, sino de cientos de años de enemistad, de odio, de discriminación, y luego abrió un camino de unidad, de restauración, de amistad, y luego también él proclamó que él es el Mesías, Mesías, y que con esta evangelización eh, nosotros conocemos como la primera evangelización transcultural. Y después, cuando Jesús eh, murió en la cruz, después resucitó, ascendió, en Hechos de los Apóstoles comienza la evangelización desde Jerusalén, luego toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después, al tercer siglo, ya todo el territorio del Imperio Romano se hizo cristiano. ¿Mm? Se dice que había 34 millones de cristianos, dentro del Imperio Romano, y esta 34 millones dice que era 56% de la población total de los ciudadanos que vivían dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces, eh, ¿no? En 300 años, es decir, que el cristianismo tenía tanto poder de evangelización, que en 300 años, a partir de esta muerte, resurrección de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, que comenzó con 12 apóstoles, trascendió las barreras culturales y luego llegó a todo el Imperio Romano y miren, 34 millones se hicieron cristianos y todo el Imperio Romano, eh, la religión oficial se convirtió en cristianismo, ¿no? Es decir, que el comienzo fue muy pequeño, pero
por la obra del Espíritu Santo, después los apóstoles, que no se quedaron solamente en Jerusalén, sino que, como dice en Hechos capítulo 1, 8, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, será mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Después, el mandato de la Gran Comisión de Mateo, capítulo 28, 19, 20, id a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas, lo que he mandado, ¿no? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, esto no solamente los discípulos, sino los cristianos lo tomaron en serio. Entonces, el Evangelio comenzó a propagarse y después nosotros hoy en día ya hemos hablado que un tercio de la población mundial son cristianos, 33%, son cristianos, pero nosotros pensamos, ¿para qué necesitamos enviar misioneros, aprender esta materia de misión transcultural, aprender de la misión? Porque recuerden que casi 70% todavía no son cristianos. Ahora hay 8.000 millones de la población mundial, 8.000 millones. De ahí ni la mitad son cristianos. Y después hay casi 2.000 millones de población que no son alcanzados, jamás han escuchado el Evangelio en su vida. Pero la semana pasada hemos hablado que más del 90% del esfuerzo se hace a los lugares ya evangelizados, ¿no? Entonces, estamos peleando entre nosotros. Plantamos iglesias donde ya hay iglesias. Y después no abrimos nuestro horizonte para ver otros países, otras regiones donde jamás han escuchado el Evangelio. Por eso aquí vemos que 20% son musulmanes, pero los musulmanes cada vez están creciendo más, creciendo más. Ahora llegó a 23%. Y los cristianos a nivel global está cada vez menos, se está reduciendo porque solamente 9% de los misioneros están en los lugares no alcanzados. Ya hemos dicho la semana pasada, esta desproporción, desequilibrio es tremendo, porque en el seminario, como no se enseña, a veces las iglesias misioneros donde ya están evangelizados, ya alcanzados. Esta es la realidad y después solamente 9% de los esfuerzos de las iglesias se hace para los países o naciones etnias no alcanzadas. Entonces, es muy poco. Mientras los musulmanes hacen tremendo esfuerzo de la evangelización y están cada vez creciendo más en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en África, ¿no? Así que si seguimos así, la tendencia va a ir cayendo los cristianos, pero subiendo los musulmanes. Y después los hindúes también están creciendo porque India, miren que antes 1.300 millones eran chinos. Es decir, antes solamente había 5.000 millones de población mundial y allí eh, uno de 5 personas eran chinos. Pero actualmente India superó los habitantes de China porque un país que tiene más población mundial es India. Por eso ahora Angelén, que va a ir
a India, es un país que tiene eh, mayor población mundial, superó a China, porque tiene 1.400 millones de población. ¿Mm? Miren India, ¿no? ¿Mm? Tiene 100.000, 100 millones más que China, ¿no? Entonces, esto se hace que toda India son hindúes, ¿Mm? Creen en el hinduismo, ¿Mm? Hinduismo y es muy difícil alcanzar a los hindúes porque ellos tienen un sistema de castas, ¿Mm? Que entre la casta no se dialogan, no se casan, no entablan relaciones sociales, pero los cristianos, los misioneros, siempre evangelizan lo de casta más baja, es decir, más pobre, entonces no hay influencia hacia las castas medianas o altas. Entonces, toda India todavía hasta el día de hoy está como un país no alcanzado, no alcanzado. Y después, budistas, ¿m? Son 6% en toda Asia y está creciendo también en Estados Unidos y en Europa. Y América Latina también cada vez hay más interés hacia el budismo y después están los otras pseudo religiones y no religioso ateo, también este ateísmo es 14%, pero está en crecimiento, o los agnósticos, los ateos desinteresados, los no religiosos, cada vez están en crecimiento en Europa, en Estados Unidos y en otros países. ¿Mm? Pero sin embargo, nosotros tenemos que saber que cada vez está en crecimiento la población mundial que tiene que escuchar el Evangelio. ¿Mm? Eh, de allí que 2/3 de la población mundial todavía no cree en Jesucristo. ¿Mm? Son totalmente países no evangelizados. Hay lugares evangelizados que han escuchado el Evangelio, pero ya hemos hablado que hay lugares totalmente no alcanzados, no evangelizados, jamás ni 1% de cristianos en esas regiones, y esas regiones nosotros ya habíamos visto son países de ventana 1040. Y ellos alcanzan como 1 millones, es decir, 1.000 millones de población mundial, casi 2.000 millones. Es decir, ahora actualmente hay 8.000 millones, es decir, 8 billones, pero de allí casi 2 billones son países no alcanzados. Entonces, hay una urgencia misionera, ¿no? Entonces, esta es la tarea pendiente que nos queda. Es decir, eh, uno de cada 4 personas está en etnias no alcanzadas. Jamás han escuchado el Evangelio. ¿Eh? Claro, hay países algunos países han escuchado el Evangelio, han escuchado el nombre de Jesús, pero por eso 2.000 millones, 2.000 millones, por eso uno de 4 personas, de 8 billones, uno de 4 personas están en zonas de etnia no alcanzadas. Por eso cada iglesia, nosotros desde Argentina, desde América Latina, desde Corea, desde Estados Unidos, tenemos que hacer misión global y también misión integral, misión transcultural. Por eso, este gráfico yo expliqué una vez, E0 sería evangelización biológica,
¿no? Crecimiento biológico, que la iglesia no sale a hacer evangelismo, sino ya los padres cristianos tienen hijos y los hijos vienen a la iglesia, eso es cero, es cero. Crecimiento biológico, que ni siquiera sale la puerta de la iglesia, siempre está dentro de la iglesia, esa es cero. Pero uno es, la iglesia sale fuera de la puerta de la iglesia, sale fuera de la ventana, fuera de la pared de la iglesia, sale a evangelizar. Eso es misión local, es decir, la evangelización local. Por lo menos es importante hacer E1, ¿no? Evangelización 1, porque yo conozco iglesias que nunca sale a evangelizar. No va al parque, no va no se organizan grupos de brigada evangelística, siempre están dentro de la iglesia. Eso es cero, es cero. Y después, como los hijos vienen a la iglesia, después los nietos también, entonces se conforman con eso, pero si se hace cero, está en siendo irresponsable de la gran comisión del mandato de Jesucristo. Por eso hay que hacer misión local, salir al parque, a la avenida, repartir tratado, y fomentar el evangelismo local, ganar almas, ¿no? Es muy importante, pero después E2 sería evangelismo contextual, contexto cercano. Por ejemplo, ir a Misiones, Chaco, Formosa, después, o si no, Amazonas, Perú, Bolivia, ¿no? Esa es E2, E2. Habla el mismo idioma español, o tiene cultura latinoamericana. También hay que hacer, formar grupo de misión, que de jóvenes o de adultos se organizan una o dos veces, cuando llegan vacaciones, salen y viajan, ¿no? Viajan, ahorran dinero. Entonces, la iglesia continuamente está involucrado con el evangelismo. Y luego, esta barrera cultural o geográfica, después cuando sale E3, evangelismo o contextos próximos, es decir, ir un país un poco diferente del otro idioma, es decir, de Argentina ir a África, ¿no? Donde en África hay lugares que habla portugués. El idioma es diferente. Por ejemplo, yo me encontré con un misionero argentino que fue a Camerún, un país africano. Me dijo que en Camerún es un solo país, pero dentro de Camerún dice que hay 780 etnias diferentes, con idiomas totalmente diferentes. Y bueno, él fue, eh, adoptó una etnia, y aprendió el idioma y comenzó a evangelizar a ese país, ¿no? Eh, pero en África hay muchas colonias portuguesas, y, eh, y muchos de América Latina van a esos países, ¿no? Por ejemplo, Marruecos habla francés, entonces hay cierta similitud entre español y francés. Entonces, algunos misioneros van a Marruecos, donde aprende el francés más fácil, ¿no? Y después se hace misiones. Pero E4 es evangelismo totalmente transcultural, es totalmente diferente, lo último de la tierra, lo último de la tierra. Es como que uno va a Tailandia, Vietnam, Afganistán o India, ¿no? India hay más de 1000 dialectos diferentes, ¿no? Cultura totalmente diferente, comida también. Miren que yo una vez fui
a Malasia. Ahora en septiembre tengo que ir a Malasia para asistir eh, con reuniones de estrategia de Global Partner. Tengo que ir sí o sí, tengo que asistir. Ahí a Malasia una vez fui. Miren que la comida que me dieron, yo no podía comer nada porque el olor ya era que me traía un cierto vómito, ya el olor me daba náusea, ¿no? Además de tengo que comer con la mano, eh, ¿no? Sin papel higiénico, la comida no tenía un sabor rico, sino que no sé qué condimento o especias cocinó. Bueno, era totalmente como que me daba náusea y no podía comer, ¿no? Entonces, para un misionero que va ahí para adaptarse a esta cultura totalmente diferente, idioma también totalmente diferente, se hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, idiomas occidentales como inglés, francés, italiano, o, es fácil, ¿no? En 2 o 3 años uno haciendo un gran esfuerzo puede ir dominando, pero estos países asiáticos son idiomas tonales. Supongamos ma, ma, quiere decir mamá, ¿no? Ma. Bueno, ma. Nosotros acá también decimos ma, pero eh, el idioma occidental es alfabético, pero en Vietnam, Malasia, Tailandia, estos países son idiomas tonales. Entonces, aunque diga mismo ma, pero cambia el sentido según la tonalidad. Y, y según la tonalidad puede tener 8 significados diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando digo si un poco con un tono más fuerte, puede significar perro también. Perro. En vez de decir madre, mamá, como que estoy diciendo perro, ¿no? Perro. Por eso una vez un misionero me dijo, me contó, coreano, ¿no? Que fue a Tailandia, me dijo que ellos, antes de predicar, siempre hay que saludar. Eh, eh, Estoy contento, ¿no? De conocer a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero según pronunció mal, eh, entonces, en vez de decir mucho gusto, hombres y mujeres, en vez de decir eso, lo que allí estaban sentados escucharon como uh, estoy muy enojado contra perros y perras. Entonces todos se reían, ¿no? Sí, entiende, claro, entiende que el misionero pronuncia mal, pero uh, ¿no? Entonces el misionero se avergüenza cuando pronuncia mal la palabra, entonces es muy difícil de dominar cuando es totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso la misión tiene que ser global y también local, ¿no? Global, a su vez local, ¿no? Tiene que ser simultánea, universal e integral. ¿Mm? De Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la iglesia también puede involucrarse con esta visión mundial, ¿no? Dios bendice eh, a una iglesia cuando se involucra a ganar almas, no solamente a nivel local, sino también cuando ora, también cuando se involucra, cuando también comienza a participar en la misión global, mundial. Hemos visto que Cristo es nuestro comandante de la misión de la evangelización mundial. La iglesia envía misioneros a través de la agencia misionera,
Y la iglesia no tiene que tener temor de enviar jóvenes, o también algunos llamados que tiene vocación misionera de ir, dijo ir a todas las naciones de ir. Bueno, pero antes de enviar hay que entrenarlos. Entonces la agencia misionera hay que reclutar misioneros, después entrenarlos, y luego junto con la iglesia local envía. El misionero tiene que, no solamente tiene que aprender, hacer también, eh, digamos, prepararse para adaptarse a la nueva cultura. Yo conozco un misionero que quería ir a un país africano muy pobre, entonces él ya comenzaba a dormir en el piso, no en el colchón. Después vivir en una villa miseria, estaba adaptándose, ¿no? Después comía arroz con leche, ¿no? Solamente arroz con leche, porque ahí dice que la mayoría de la población dice que es tan pobre que come arroz con leche nada más. Entonces, y así vi que realmente yo dije, el Espíritu Santo obró tremendamente en esta familia que ya estaba practicando, ¿no? Practicando para ir allí. Y fue, ¿no? Fue, y lo primero que tiene que hacer el misionero cuando va a ese país, por lo menos 2 años hay que sobrevivir en ese país, sobrevivir, no volver. Por eso Global Partner también, yo soy director de América Latina, de Corea o de Estados Unidos, viene, supongamos, a Bolivia, aunque quiera volver en ese lapso de 2 años, no le damos bajo ningún pretexto o condición, damos autorización para que vuelva. A veces dice, no, murió mi tío, falleció mi hermano, entonces tengo que volver, pero igual le decimos que no. Bajo ningún concepto le autorizamos que pueda volver, porque uno tiene que adaptarse, tiene que sobrevivir en ese país que él se comprometió en ir, ¿no? Entonces, para adaptarse tiene que estar en ese lugar, tiene que estar en ese lugar. Por eso, 2 o 3 años tiene que sobrevivir, no pensar continuamente, por ejemplo, después de que estuvo 6 meses en Bolivia, sí, tengo que volver y va, supongamos a Estados Unidos o a Corea. Después vuelve, después de un mes, pero después otra vez tiene ganas de ir a su país natal o donde están los familiares, entonces continuamente va y nunca, aunque pase 3, 4 años, no se va a adaptar ahí al campo misionero. Entonces, miren que el proceso del misionero de la iglesia local hay que hacer una movilización, siempre el pastor, los líderes, hablar de la evangelización local, salir a ganar almas, siempre hacer énfasis en la evangelización, pero también orar por diferentes países. Me gusta la iglesia de Pastora Ana porque hay banderas de diferentes países, pero que no haya solamente países de América Latina, sino de toda parte del mundo, como la iglesia de Antioquía, que envió misioneros a toda Asia, hasta Grecia, ¿no? Comenzó a conquistar, enviar y después plantar nuevas iglesias, lugares donde no hay iglesias. Entonces hay que hacer movilización, misionero también, que la iglesia que se despierte a salir, a ir, no quedarse en 4 paredes, sino que si hace este esfuerzo, hay cambio, transformación. Después de movilización, si hay algunos consagrados, hay que hacer entrenamiento, luego capacitación de obrero, ¿no? Y después proceso de envío, y cuando llega al campo,
tiene que vivir ahí, al país de los no alcanzados. ¿Mm? Hay que sobrevivir. Allí la familia, por lo menos 2, 3 años, no hay que volver. No hay que volver. Si vuelve, ahí como que no puede enamorarse de ese país y de lleno concentrarse en ese lugar, sino que continuamente tiene deseo de volver, de que, bueno, entonces como que no se adapta, no comienza a amar. Por eso, la semana pasada, el misionero Han me dice que de Estados Unidos él fue a Perú, Amazonas, allí a Nauta, ahí que no, donde no hay electricidad, no hay ni heladera, eh, que ni siquiera hay aire acondicionado. Me contó que fue muy difícil adaptarse, pero allí él, antes de irse, dijo, se consagró como que con ese espíritu de que yo voy a morir en este campo misionero. Ese es realmente el corazón con que el misionero tendría que ir. Yo voy a morir a ese campo misionero, a esa región, voy a entregar mi vida entera para esa etnia no alcanzada, ¿m? Y que voy a amar a ese pueblo, voy a sacrificarme. Esa es la con la postura o la preparación que necesita el misionero cuando va al campo misionero. Hoy en día hay 11.000 etnias no alcanzadas, no alcanzadas totalmente. Mire, el 60% de grupos viven en este país de ventana 1040. eh, eh, mm, eh, es muy importante, ya dijimos que muchos de nosotros dijimos: "Ay, ¿para qué yo me involucro en la misión?". Pero ya le dije que hay muchísimas personas que no conocen a Cristo. Si nadie va, ¿quién escuchará el Evangelio? Están muriendo, ¿no? Estas personas sin habiendo escuchado el Evangelio. Por eso la iglesia hay que orar, también no solamente hay que orar por estos países, también involucrarse enviando ¿m? ofrendas. Luego, a veces hay que ir, aunque sea una semana. ¿M? Hay que ver, a ver, en oración, conociendo la situación de cada país o cada región, y donde el Espíritu Santo nos mande, podemos seleccionar un país, una región, y luego poder nosotros involucrarnos en la obra misionera. Después, ya le dije que antes China fue un país totalmente no alcanzado, pero actualmente, gracias a Dios, China hay más de 200 millones de cristianos, a pesar de que es un país comunista, ¿no? A pesar de que es un país comunista y que no permite la evangelización, el ingreso de misioneros. El año pasado yo asistí a la reunión de estrategia de Global Partner. Escuché que en China echaron a todos los misioneros transculturales. Pero sin embargo, la evangelización por los chinos está creciendo cada vez más, y vemos cómo Dios sigue obrando en este país, China, porque China pareciera que viven solamente los chinos, pero no, es un país donde viven muchísima etnia, de diferente etnia, ¿no? Entonces, hay eh, eh, más de 1.000 millones de población en China, y que hay diferentes etnias y que los chinos están evangelizando. Entonces, tenemos que ver 4 aspectos de la estrategia de misión transcultural. Allí, primero, lo que tenemos que
saber muy bien son las metas adecuadas. ¿Mm? Tenemos que tener una meta muy importante en la misión o en la evangelización. Allí, a ver, Raúl, ¿podés leer Romanos 15:20? A ver, vayamos. O otro, busquen, a ver, Pastora Ana, busque 2 Corintios 10:15. Después, a ver, ¿quién está? Pastora Susana, Reyes 21, 1 y 2. A ver, sí, a ver, busquemos estos versículos de la Biblia. Primero Raúl, a ver, lea. 4 aspectos de la estrategia creo que es muy importante a saber. Es Romano capítulo 15, verso 20. A ver, Dice, lea, sí, Raúl. dice 15:20 Romanos, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sí, aquí eh, Pablo está diciendo que él se esforzó en predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Esa tiene que ser la meta en la misión. ¿Mm? Eh, ya hablamos que 91% las iglesias se hacen esfuerzos para evangelizar a los lugares ya evangelizados. Ya hay iglesias, pero nosotros tenemos que tener una meta adecuada de que, como dice Pablo, él fue al lugar donde no fue conocido el Evangelio de Jesucristo. ¿Mm? Esa tendría que ser nuestra meta, la meta adecuada, porque si no estaríamos compitiendo entre nosotros y después saber esto, 2 Corintios 10:15. A ver, 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, Mm. sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Claro, acá otra estrategia del apóstol Pablo: no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Es decir, nosotros esto lo decimos con un ejemplo de que donde otro trabajo nosotros poner la cuchara nada más, ¿no? ¿Eh? Otro que ya cocinó, ya preparó los materiales, ya cocinó todo, hizo el trabajo y después nosotros ponemos la cuchara para comer solamente. Y después simulamos que yo hice todo, ¿no? Pablo dijo que no hizo esto, sino que siempre fue el lugar donde no hay iglesias, donde otro no hizo el trabajo, no, que un lugar donde no robar el esfuerzo de otro, ¿no? Y después, con un mínimo esfuerzo, eh, lo que el otro hizo después, como si él hubiera hecho, ¿no? Eso no es bueno, no es bueno. Nosotros tenemos que siempre mirar la mirada a los lugares donde no hay iglesias, donde otro no ha trabajado, donde no hay evangelización, ¿m? Y ver países o etnias no alcanzados. Esa tendría que ser nuestra meta, nuestra estrategia, ¿no? Porque es más difícil, porque es como clavar nuestra cabeza a la tierra, ¿no? A la tierra, clavar, chocar, ¿no? Sin nada, donde a un terreno duro, ahí ir clavar y, ¿no? Trabajar, y es muy duro eso. Y eso es lo que tendría que ser nuestra meta, ¿no? No lugar ya evangelizado allí, que otro trabajó, fundó,
ya hay discípulos y meterse allí, ¿no? Simular como que hicimos un gran trabajo. Eso no tendría que ser nuestra meta. A ver, Primera Reyes 21, 1 y 2. A ver, Susana. Sí. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré para ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Sí, aquí como Acab, cuando en vez de él trabajar en su viña, estuvo mirando la viña de Nabot y le pareció lindo, entonces quería robar, quería quitarlo. A veces hay ese, digamos, deseo en nosotros, pero nosotros tenemos que tener una meta clara, un propósito claro de que mi meta es ir a un lugar virgen, ¿eh? Como el apóstol Pablo, al lugar donde nadie trabajó. ¿Mm? ¿Mm? No el lugar donde ya hay fundamentos, sino un lugar donde no fue predicado a Cristo. Ahí yo voy a predicar, a evangelizar, ganar almas, ¿Mm? Y después voy a ir a trabajar, no como acá quitar el trabajo ajeno, ¿no? De otro pastor. ¿No? Eso en palabra castellano es ser cuatrero, ¿no? Cuatrero, ¿no? Ladrón de oveja, ¿no? ¿No? Así que esa meta tiene que ser muy clara, como el apóstol Pablo. La segunda estrategia es el lugar debido en el momento oportuno. Hechos 8:1, ¿no? Allí vino persecución contra los cristianos y todos fueron dispersos. Dios quiere que se disperse el Evangelio, no quiere que estén todos juntos, siempre juntos. Entonces hay momento oportuno, ¿no? Podemos usar un ejemplo de una plantación. Por ejemplo, hay diferentes plantaciones. Hay una plantación donde sembró manzanas, otro peras, otro oliva. Bueno, cada plantación crece, después llega la cosecha en tiempo diferente. Entonces, supongamos que en esta hacienda o en esta plantación ya está madura las manzanas y necesita allí muchos obreros a cosechar, ¿sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, Dios que trabaja, que Dios es Dios misionero, a veces Dios trabaja en que hay lugares donde hay una oportunidad para la evangelización y la cosecha. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mirada a ver dónde está madura y que es tiempo de oportunidad para evangelizar, para hacer la cosecha, ¿no? Entonces, hay tiempo para trabajar. Hay tiempo todavía que no es tiempo de la cosecha y no desanimarnos, no desanimarnos porque todavía no es tiempo de cosecha, hay que esperar un poco más, ¿sí o no? Un poco más. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, el lugar debido en el momento oportuno. Ahora, yo escuché que en Hong Kong, en Singapur, hay un gran avivamiento, En Tailandia, ¿no?
en estos países del sudeste asiático, ¿no? Miren que hay una gran conversión, un gran avivamiento y las iglesias están creciendo, ¿no? Igual que América Latina, ¿no? Entonces, hay momentos de la cosecha, del avivamiento, pero hay momentos en que uno tiene que plantar, tiene que poner la semilla, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver eh, eh, con esta estrategia. Donde necesita más cosecha, la agencia tendría que enviar más obreros para la cosecha, ¿no? Y donde todavía no es tiempo de cosecha y enviando muchos misioneros allí, que no, aunque pase 10 años, que no haya ningún fruto, es pérdida de dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, allí tenemos que usar bien la estrategia, ¿no? Después, tercero, los métodos adecuados. O la agencia o la iglesia, hay que usar bien los métodos, métodos adecuados para la mejor evangelización, misión. Por eso antes las agencias de toda parte del mundo dijeron para la evangelización mundial, ¿por qué no imprimimos la Biblia? A todos los países repartimos la Biblia, pero muchos países del mundo, más los países no alcanzados, ellos no saben leer, son analfabetos. Y por más que le den la Biblia, ¿no? A cada familia, a cada hogar, nadie lee la Biblia y la Biblia se transforma en papel se usa como papel higiénico, ¿no? Entonces, no es efectivo, se gasta mucho dinero, pero no es efectivo, pero ahora las agencias saben que el mejor método de la misión transcultural es aprender el idioma de cada etnia, cada pueblo. Entonces, en vez de darle la Biblia escrita, enviando misioneros que por lo menos 2 años, que aprenda bien el idioma, 24 horas, y luego poder transmitir el Evangelio y enseñar el contenido de la Biblia, eso es mucho más efectivo, ¿no? Entonces, aprender el idioma de cada etnia es el mejor método para la evangelización. Y después el punto 4, la gente adecuada, ¿no? Cuando enviamos, tenemos que enviar gente adecuada a cada pueblo, cada país, ¿no? Por ejemplo, dice que los coreanos, misioneros coreanos, es muy efectivo cuando va a países como Mongolia, como Tíbet, Asia, ¿no? Que países de Europa, ¿no? Y en América Latina dice que son muy efectivos cuando hacen trabajo misionero transcultural hacia los aborígenes, ¿no? Por eso que tenemos que enviar misionero adecuado a cada parte. Eso también es una estrategia, ¿no? Pero la estrategia más importante es enviar, como dice en Hechos capítulo 6, verso 3, enviar misionero lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y también de buena reputación, porque el misionero cuando va, primero, ya hablamos que por lo menos 3 años hay que sobrevivir en el campo. Ahora el misionero Esteban Lee va a ir a Pozo Azul, Misiones, allí él tiene que sobrevivir 3 años, ¿no? No pensar en volver continuamente a Buenos Aires junto con su esposa, sino que hay que sobrevivir ahí y que allí aprender el idioma, el español, también el guaraní, ¿no? Y después, pero primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Después, como decía anteriormente este misionero que fue a Amazonas,
dispuesto a morir por el Evangelio, para Cristo. Eso es muy importante. Dispuesto a morir por el Evangelio, ¿no? ¿No? Que, y después que tenga buena relación allí, con los aborígenes, con los misioneros que viven allí, gente del pueblo, que está dispuesto a morir, pero rompe las relaciones, destruye la comunidad, entonces no es buen misionero. Por eso tiene que tener buena reputación, como dice Hechos capítulo 6, verso 3, lleno del Espíritu Santo, de buena reputación y de sabiduría, y de sabiduría. Yo una vez conocí un misionero que fue a India, escuché el testimonio que los dos, tanto el marido, su esposa, estaba realmente dispuesto a morir por el Evangelio, ¿no? Y que había plaga, bicho que les picaba y que traía enfermedades para no morir por esas enfermedades. Ellos me contó que todos los días tenía que tomar un poco de veneno para no morir infectado por estos bichos que ni siquiera hay medicamento, ¿no? Entonces, estaban luchando contra enfermedades, contra las plagas, y que estaban aprendiendo el idioma para traducir la Biblia en idioma de ellos y además enseñando, y estaban viviendo allí, ¿no? Entonces, un gran sacrificio, a pesar de las dificultades. Entonces, en estos días hay misioneros que van a lugares inalcanzados, pero no son inalcanzables. No es una misión imposible. Está paulatinamente ganando el terreno en la evangelización y en la misión. Por eso hay que enviar gente adecuada, ¿no? No gente que quieran ir de viaje misionero, ¿no? O ir de turismo, ¿no? Eso realmente ensucia el nombre de Cristo y además hace mucho daño a la iglesia. Cuando la iglesia que aportó el dinero, ese dinero es realmente un dinero, ofrendas, que es sudor y sangre de los hermanos, pero con ese dinero, si el propósito fue de vivir una vida fácil, o no creo que haya misionero para vivir una vida fácil a costa de la ofrenda, pero que esta gente adecuada sería gente que está dispuesto a morir por el Evangelio, por la misión, ¿no? Y después, movimiento de gente a Cristo, 7 principios. Una visión clara de la meta, ya dije, que voy a ir a un lugar donde no fue evangelizado, voy a levantar iglesia, voy a traducir la Biblia, voy a evangelizar. Esa tiene que tener una meta clara, concentrarse en un grupo. ¿Qué significa concentrarse en un grupo? Bueno, cuando uno va, no hay que pensar en yo voy a evangelizar a clase alta, después clase media, clase baja, voy a ir también Villa Miseria, no. Tiene que seleccionar un grupo, ¿no? Yo voy a dedicar la misión al grupo de clase media. Bueno, voy a ir, ¿no? Y después, por ejemplo, en Argentina, que tiene cultura más occidental, importa mucho que cada individuo se haga confesión de que aceptó a Cristo. Pero en Oriente o en África, que la cultura más comunitaria, no es bueno evangelizar a una sola persona, porque si no queda aislado este nuevo creyente, sino que hay que evangelizar todos. Supongamos que va a evangelizar a un
a una comunidad aborígene que tiene cacique, tiene padre, hijo. Entonces es mejor, primero, si evangeliza a un joven y después cacique contrario al evangelio, después los padres, entonces queda aislado. Entonces, para no aislar, para no cortar la relación familiar y también social, lo que hay que usar la estrategia de ganar cacique, los padres, para que toda la familia se pueda mantener esa relación social, familiar y que no quede aislado. Por eso, apuntar a decisiones a un grupo, no a un individuo. Y luego, énfasis continuo en la evangelización. Continuamente, aunque sí, tiene 50 miembros, toda la vida con 50 miembros, no. O a veces 30 miembros, toda la vida conformarse con 30, no. Tiene que ganar almas, hacer todo el esfuerzo, ¿no? Enfatizar continuamente en ganar almas y, ¿no? Y extender el reino de Dios. Eso es lo que hay que hacer, porque a veces hay misioneros que levantan una sola iglesia después de ganar 20, 30, se conforma y después siempre saca lo mismo foto y envía 20, 30 años, lo mismo, ¿no? Y después viaja a toda parte del mundo mostrando esa foto que gané. Sí, 20, 30 también es importante, pero no, hay que seguir extendiendo el reino de Dios, el evangelio, fundar nueva iglesia, explorar nuevos lugares donde no hay iglesias y que continuamente hacer ese sacrificio, ¿no? Yo conozco un misionero que tiene casi 80 años y el domingo él dice que él fundó 8 iglesias y después vi que estaba fundando otra iglesia donde no hay ninguna iglesia en esa región. Dice que a la mañana él se levanta 6 de la mañana, hace el culto a las 9, después termina, come, después va a las 3 a otra región para predicar el evangelio y después otra vez maneja 2 horas para ir a ese lugar, ¿no? A las 6 de la noche también hacer otra vez el culto. Y yo digo, casi 80 años, le digo, ¿no? Yo con 2 cultos en domingo ya me cansaría, ¿no? Además, manejando 30 minutos, 40 minutos, me cansaría, pero me gustaría que la iglesia esté a 3 cuadras, 5 cuadras de mi casa. Sí, pero igual, ¿no? Me quedé muy conmovido cuando escuché esa palabra del misionero que continuamente abre nueva obra y que muestra ese, digamos, ese fervor evangelístico de continuamente levantar iglesia, ganar las almas, ¿no? Evangelizar. Eso me llamó mucha atención, ¿no? Todo el día está consagrado el domingo en la evangelización, en predicar la palabra de Dios. Por eso, miren que no tenemos que conformarnos con 20, 30, con 50. Yo ya tengo un rebaño, ¿no? A ver, ¿qué le parece Ana, pastora Ana? ¿Cuántos años tiene usted? 65, pastor. 65. Sí, todavía usted es joven. Le falta Gracias. por lo menos más de 30 años. Más de 30 años le falta. Sí, pastor, ¿no? sí. Sí, sí, ¿no? Entonces, énfasis continuo en evangelización, en discipulado, ¿no? Levantar. Por eso este misionero vive en Paraguay, levantó 8, 9 iglesias, sigue levantando y también tiene seminario, prepara jóvenes para que salgan pastores, misioneros. Realmente no tengo palabra porque casi tiene 80 años y, ¿no? Él me dijo una vez, no quiero morir oxidado, sino
quiero morir gastado, ¿no? Qué lindo. Sí, sí, ¿no? Entonces, a veces uno quiere estar cómodo, ¿no? ¿No? Después de 60 años, tengo un rebaño, ¿para qué, no? No siempre mira cerca y no mira, ¿no? Y después va también, él fue hasta África, ¿no? Entonces, hasta África, y que realmente a nuestro alrededor es siervo de Dios que muy consagrado, ¿no? Y después, sexto, mostrar una manera de vivir mejor, ¿no? Que el Evangelio, que no empobrece, que no esclaviza, sino que una vida de libertad, de prosperidad, una vida de orden. Después, énfasis en la fraternidad, ¿no? No que rompe las relaciones, sino que entablar amistades, ¿no? Entonces, esta escala de Engel es para saber, analizar si está creciendo en el Evangelio o no, o no, ¿no? Esta escala de Engel es de -7 a +7. Por ejemplo, -7, ningún conocimiento del cristianismo. Entonces uno sabe si necesita conocer más o no, ¿no? Entonces acá +5 es ahora participa y que es miembro de una iglesia. Entonces con esto uno puede medir, analizar si está evangelizado o no. +2, +3 ya está evangelizado, ¿no? Porque ya conoce la Biblia, participa al culto, es miembro de la iglesia, sirve en la iglesia. Para llegar a esto, esta escala de Engel, después la escala de resistencia o receptividad. También -5 es muy resistente, ¿no? Muy resistente. Es enemigo del evangelio. Pero cada vez más, cuando evangeliza, +1, +2, +3, +4, +5, es muy receptivo. Es buena nueva. Para ello es buena nueva el evangelio, ¿no? Entonces, con esto uno analiza si está evangelizado o no. Después, por último, ya es casi la hora, entonces procedimiento hacia la solución, hacia la solución. Aquí ustedes tienen que hacer este trabajo final, ¿no? Claro, ¿cuál pueblo? Ustedes, por ejemplo, a un país no evangelizado, puede ser en América Latina, África o Ventana 1040, ustedes elijan un pueblo, ¿m? Y analicen cuál es la situación, es decir, cómo es la gente, su manera de pensar, de ser, sus costumbres y cuánto por ciento de evangelización. Miren esa escala de Engel, ¿no? O si están en escala de -7, -6, -5, ¿no? Vean. Y después, ¿quiénes deben ser alcanzarlos? Es decir, pensar a quiénes tenemos que alcanzar, a quiénes tenemos que alcanzar. Y luego, ¿cómo deben ser alcanzados? ¿Cómo? ¿A quiénes enviamos para alcanzar a ellos? ¿Y cómo ellos pueden ser alcanzados? ¿Qué método usamos para ese pueblo? ¿Y cuál será el resultado de ellos? ¿Cuál será el resultado de esto? ¿No? Entonces, hagan este trabajo seleccionando un pueblo, una etnia, y después entrégueme como un trabajo final, ¿no? De 2 hojas. 2 hojas. Elijan un pueblo, ¿no? Puede ser pueblo en América Latina, en Amazonas, una etnia, ¿no? A ver, ahora yo subo estas 5 preguntas. De acuerdo a estas 5 preguntas, acá ya lo subí. Traten de hacer el trabajo, ya subí a ustedes, eligiendo un pueblo,
o cuál es la situación de evangelización, si es 1%, 2%. Miren que ustedes pueden entrar en Comibam, ese Comibam de América Latina. Hay muchos datos también que aparecen de pueblo no alcanzado, pero pueden ser comunidades de aborígenes, aborígenes también. Y bueno, seleccionen un pueblo y después cómo son ellos, cómo podemos alcanzarlos, y quiénes deben ser alcanzados, ¿no? ¿Quiénes? Y después, ¿cómo sería el resultado después de la misión transcultural?